No obstante, una pieza fundamental respecto a lo que estaba comentando Koldo hay un momento, es que en zonas tan pobres en cuanto a terreno y las características sobre todo del suelo, pues para llegar a ese objetivo de poder hacer rentables los sistemas de producción animal, hace falta meter más cantidad de nutrientes en el sistema, y eso solamente lo podemos conseguir a través de la mejora de una parte de la superficie, ¿no? Entonces un primer planteamiento que debemos hacernos es no mejorar al 100% de la superficie, ver cuáles son las zonas dentro de esas parcelas o dentro de la explotación, cuáles son las zonas más indicadas para poder hacerlo. Es decir, no debe de ser una elección al azar, evidentemente, sino pues que deben ser zonas con menos pedregosidad, con menos pendientes, cerca de donde puede estar temas de agua, etcétera. Debemos escoger esas zonas en un primer momento para actuar sobre ellas, ¿no? Después, partiendo de la situación de un monte bajo, que es el escenario de donde partimos, las labores a realizar y que nosotros hicimos, por ejemplo, esta parcela que venimos caminando para acá, comento otra vez, veis que está en buen estado, es una parcela implantada. Urce, ¿en qué año fue sembrada la llana? 91. Bueno, pues está en el 91, veis que tiene un estado más que aceptable. O sea, el objetivo final es llegar a ese estado de la parcela, y los pasos que debemos seguir partiendo del monte serían estos, ¿no? En un primer momento habría que realizar un desbroce. Este desbroce, pensando que el objetivo final de la siembra debe ser el otoño. Hay dos épocas de siembra claves, una es el otoño y otra es la primavera. Bien, en otoño estaríamos hablando en estas situaciones de un otoño temprano, es decir, en torno a septiembre, es la época ideal, y en primavera también deberían de ser unas siembras tempranas en caso de hacerse en esa época, en torno al mes de abril, pero en la comparación entre ambas, el éxito está totalmente desplazado hacia las siembras de otoño. Son las que mejor resultado dan, con bastante diferencia. Las razones vienen por varios motivos. Uno de ellos es que la competencia de la vegetación espontánea, es decir, la competencia del banco de semillas que hay en el suelo, que no es de lo que queremos sembrar, que llegaremos a esa parte, eso va a ser mucho mayor esa competencia en las siembras de primavera que en las de otoño, ¿no? En competencia con las especies que queremos sembrar. Y por otra parte, en el verano no es tan infrecuente periodos de seca que pueden llegar a ser importantes en estas zonas, ¿no? De hecho, habíamos planteado este día de puertas abiertas en esta época de junio, porque llevarlo más allá pues pudiera ser un riesgo de no poder ver bien las cosas, y resulta que, bueno, no las vamos a ver por otro motivo, ¿no? Entonces, con esa siembra otoño huiríamos de esa posible sequía estival, y por otro lado también estaríamos cumpliendo un objetivo medioambiental importante, y es que en situaciones de ladera como las que estamos hablando, todo el tema de escorrentías, de posibles lluvias en el invierno, las podemos de alguna forma paliar con que esas siembras puedan ser a principios del otoño, y por tanto tener cobertura en el suelo, con el objetivo de poder de alguna forma disminuir las escorrentías, y también por tanto tener esa otra parte contemplada de posibles contaminaciones con tierra, ¿no? Bien, buscando ese objetivo de esas siembras en el mes de septiembre, en estas alturas, repito, el primer planteamiento sería hacer un desbroce del terreno. Ese desbroce, para poder hacer esas siembras en el mes de septiembre, deben realizarse en la época en la que estamos ahora, es decir, a principios del verano, junio, julio, para dar tiempo durante el verano a que se mineralice toda esa parte desbrozada y pueda después con las labores incorporarse perfectamente al terreno, al suelo, ¿no? Bien, una segunda labor que necesitaríamos hacer es un encalado. Esto ya evidentemente está en función de los análisis de suelo. Veis que es algo recurrido totalmente siempre por los técnicos que podemos hablar de este tema, pero todavía hay que reconocer que no llegamos a cumplir ese objetivo cuando es algo evidentemente básico. Ningún médico nos va a decir
ni darnos ningún tratamiento si no nos va a hacer un reconocimiento previo. Lo mismo debemos hacer en la parte veterinaria con el ganado, evidentemente, y con la parte de agronomía del suelo. Eso es evidente. Bien, esos niveles de fertilizantes, sobre todo de pH, y un elemento muy importante que hay que fijarse en ese análisis del suelo, que es el aluminio de cambio, es muy condicionante, sobre todo en estos suelos tan ácidos. Es el que nos marcaría cuál es la cantidad de cal, pero debe ser aportada al menos en torno a 4 semanas antes de la siembra. Eso es un tema muy importante. La cal puede darnos reacción con la semilla que vamos a implantar, y puede darnos problemas de germinación. Por tanto, debemos separarla al menos ese tiempo en cuanto a la siembra. Esa labor de encalado ya debe unirse con las primeras labores, ¿no?, de fondo, que deben ser básicamente con grada de discos o con rotovator. Mi opinión es que si el terreno lo permite, y si el terreno lo permite, estamos hablando de un terreno relativamente favorable desde el punto de vista de pendiente, la labor de la grada de discos es una labor, entre comillas, más sana que la del rotovator. También soy consciente de que no hay demasiadas gradas de discos, pero es un apero que hay que reivindicar de alguna forma. Antiguamente las había, ahora hay menos, y debemos recuperarlo. La razón es que la labor que hace esa grada de discos es una labor vertical, es decir, corta el suelo de forma vertical, frente al rotovator, que lo que hace es envolver las capas de tierra y hace una solera de labor por debajo de la tierra que no vemos, pero que sí que notamos sus efectos perjudiciales a lo largo del tiempo, ¿no? Esa solera lo que hace es una capa impermeable, que lo que provoca es que en invierno esas parcelas sean más húmedas, justo lo contrario de lo que queremos, y en verano sean más secas, también justo lo contrario de lo que queremos, porque lo que hace es romper la transferencia de agua de los perfiles bajos del suelo a los más altos. No obstante, si no hay si no tenemos esa grada de discos o posibilidades de poder usarla, porque la pendiente es muy elevada, lo que debemos hacer es usar ese rotovator. Ojo también con un tema de seguridad, con el rotovator y las pendientes. Debemos rotovatear en terreno pendiente hacia arriba, en dirección hacia arriba, porque si no el mismo apero nos puede dar lugar a problemas. Todo el tema de seguridad evidentemente es importante. En este momento deberíamos de hacer la siembra a voleo, es decir, con la abonadora. Nos sirve la misma máquina, y hacer pases, al menos si es posible, pases cruzados o al menos en diagonal, con la mitad de dosis en cada momento, con la idea al menos de intentar que no nos queden huecos sin cubrir en el suelo. Esos serían los laboreos en cuanto a estas que hicimos en estas parcelas que veis atrás, y las recomendados en cuanto para conseguir este objetivo.